Entonces continuamos aquí con el tema de derivadas parciales. Bien, entonces tenemos la siguiente notación. Una es, si tengo una función de dos variables, escribir f sub y para indicar que es la derivada parcial de f con respecto a y. O también puedo escribir el símbolo de derivada parcial, ya, este que está aquí. Bien, y ayer estuvimos calculando algunas derivadas parciales. En especial usamos propiedades del logaritmo natural para calcular la derivada parcial de estas funciones aquí. Lo voy a mostrar. Bien, entonces calculamos la derivada parcial de la función de dos variables, logaritmo natural de raíz cuadrada de x por y. Y nos quedó pendiente calcular la derivada parcial de esta otra función, un logaritmo también, que es logaritmo natural de x más y sobre x menos y. Bien, entonces nuevamente aquí podemos simplificar y podemos simplificar usando propiedad de logaritmo. Entonces, una propiedad también interesante del logaritmo es que la división la convierte en resta, ¿no? De la siguiente forma. Logaritmo natural de x más y sobre x menos y es lo mismo que esto. El logaritmo natural de x más y, es decir, del numerador, menos el logaritmo natural de x menos y. Bien. Entonces, teniendo eso, ahí sí ya nos queda mucho más fácil derivar. Si quiero derivar con respecto a x, calcular esa derivada parcial, entonces aplico la regla normal. Derivo aquí esta función, su derivada va a ser 1 sobre su argumento, es decir, 1 sobre x más y, por la derivada interna. Aquí aparece solamente, entonces su derivada interna es 1. Entonces por 1, por eso no lo coloco. Y si continúo, la derivada de esta función con respecto a y va a ser 1 sobre su argumento, entonces 1 sobre x menos y, bien, por la derivada interna con respecto a x, que es 1, bien, que y se considera constante y esa derivada va a dar 0. Entonces me queda de esta forma esa derivada parcial, que si hago la suma de esas fracciones, entonces tenemos el resultado de aquí, bien, que es multiplicar en cruz, ¿no? Sería 1 por x menos y menos x más y por 1. Al hacer las sumas respectivas, ahí se van a cancelar las x, por eso me va a quedar un menos 2y por ahí. Y cuando multiplico esto por esto, estoy aplicando la regla de sumar fracciones, ¿no? Multiplico en cruz y luego multiplico los denominadores. Y recordemos que x más y por x menos y, lo mismo que x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Ahí ya tenemos la derivada parcial. Igual forma, calculamos la derivada parcial con respecto a y. Luego de la escrita así ya es muy fácil, ¿sí notan? Entonces sería con respecto a y lo mismo. Es 1 sobre su argumento. Entonces 1 sobre x más y por la derivada interna. Entonces la derivada interna aquí con respecto a y es 1, porque x es constante en este caso. Estoy derivando con respecto a y. La derivada de y es 1. La derivada interna es un 1 que debería estar ahí, pero 1 por 1 es 1, entonces no es necesario colocarlo. Menos la derivada de esta parte aquí. Entonces sería 1 sobre su argumento. Entonces sería 1 sobre x menos y por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna en este caso con respecto a y? Y sabe decir. Menos 1, ¿cierto? Entonces con el menos 1 que me aparece de la derivada interna, con este menos que está aquí, por ley de signos queda un más. Por eso aquí aparece más 1 sobre x menos y. Bien, que hice ese paso ahí rápido. Y luego, si multiplico en cruz, sumo las fracciones, tengo este resultado ya. Bien, todo eso es lo que tiene que ver con calcular derivadas parciales usando propiedades de las funciones, logaritmo natural, o también la función exponencial tiene buenas propiedades.
Y también estudiamos la regla, la regla del cociente y del producto para derivar, ¿no? Entonces hay que tenerlas presentes también. Esta regla de derivación. Bueno, ahora vamos a, como hemos dicho ayer, a ver cuál es el significado del punto de vista gráfico de las derivadas parciales. Así como en caso de una función de una sola variable, la derivada en un punto, como hice en el dibujo ayer en la pizarra, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la gráfica. Entonces aquí va a tener una interpretación semejante. Entonces, veámoslo de esta forma. Entonces, miren, con esta gráfica podemos entenderlo, ¿no? Miren aquí esta gráfica. Se ve ahí. Pero yo coloco que vea bien. Entonces, aquí tenemos la superficie roja. Esta es la gráfica de la función z igual, de la función de dos variables, z igual a f de x, y. Bien. Entonces, cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a x, por ejemplo, ¿qué se supone? Se supone que y es constante, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Cuando derivo con respecto a x, supongo que y es constante. Entonces, la variable y toma un valor fijo, digamos y sub 0. Entonces, miren, aquí está el eje y por aquí está la altura y sub 0. Entonces, imagínense que trazamos ese plano que está aquí. Ese plano es paralelo al plano XZ, este de acá. Y viene a la altura y sub 0 exactamente. Entonces, cuando trazamos este plano, altura y sub 0, en el eje y, miren, y perpendicular, pues ese plano es perpendicular al piso, ¿no? Cuando trazamos ese plano, corta nuestra superficie aquí en esta curva delineada aquí. ¿Bien? Se me corta la superficie ahí. Entonces, cuando calculamos la derivada parcial de la función f en un punto dado, recuerden cuando nosotros calculamos derivadas, la derivada parcial me queda otra función de dos variables. Entonces, cuando calculamos esa derivada parcial con respecto a x, esa derivada parcial lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente a esta curva delineada aquí, que es la intersección del plano con la superficie roja, me da la pendiente de esa recta tangente, de esta recta aquí azul. ¿Sí ven? Entonces tienen prácticamente la misma interpretación de la derivada de una función de una sola variable real. Es la pendiente de esta recta tangente. Ahora, esa es la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Miren. Entonces aquí lo denotan así como la pendiente en la dirección x. Ahora, también podemos calcular la derivada parcial de f con respecto a y. Cuando calculamos la derivada de f con respecto a y, ¿qué variable está fija? Es una constante, pues la variable x, ¿sí o no? Entonces aquí está el eje x, este aquí. Miren, aquí está nuestro eje x. Y aquí tenemos una altura, que es el x sub 0. Vamos a suponer que cuando derivo con respecto a y, x es una constante igual a x sub 0. Entonces, hago lo mismo que antes. Trazo un plano que sea perpendicular al piso, pues, al plano XY, y que pase exactamente por la altura de x sub 0. Entonces, ese plano que se ve ahí en azul, ¿sí ven? Cuando yo trazo ese plano, él viene y corta la misma superficie roja, pero la corta ahorita en esa dirección horizontal que se ve aquí. Y me define una curva, también delineada aquí color negro. ¿Sí notan? Entonces, cuando yo calculo
la derivada parcial de f con respecto a y la evalúo en un punto, digamos que este punto, un punto que está en el piso, que cuando lo evalúo en la función me da esta altura, ¿no? Cuando evalúo esa derivada parcial en un punto, eso me da la pendiente de esta recta tangente a la curva delineada de color negro, la pendiente de esta recta azul que está ahí. Bien, entonces esas son la interpretación de las derivadas parciales evaluadas en un punto. Tienen que ver también con pendientes de rectas tangentes. Entonces aquí, una interpretación que interesante saberlo. Y todos estos argumentos que están aquí es para decir eso, ¿no? Entonces decimos así, informalmente las derivadas parciales denotan las pendientes de la superficie en las direcciones de X y de Y respectivamente. Lo que le estaba mostrando con la gráfica. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces, aquí aparece un ejemplo. Veamos este ejemplo del libro. Permítanme aquí un segundo. Veamos un ejemplo. Nos dice así, hallar las pendientes en las direcciones de X y de Y de la superficie. Entonces aquí nos dan la ecuación de la superficie, que es una función de dos variables, en el punto 1 medio 1,2. Entonces aquí nos están dando tres coordenadas. ¿Por qué aparecen tres coordenadas si el dominio de nuestra función es de 2? Es por lo siguiente. Si nosotros hacemos el ejercicio de evaluar la función en el punto 1 medio, 1, que X vale 1 medio y Y vale 1, cuando hago estas operaciones, eso me va a dar la coordenada Z. Recuerden que a veces uno anota Z igual a f de X, Y. Cuando evalúo la función en 1 medio, 1, eso me va a dar este 2 que está aquí. Y ese 2 es un punto en la superficie. Es este punto que aparece aquí. Bien. Entonces, cuando nos escriben el problema así, hallar la pendiente en las direcciones X y Y, uno lo que debe hacer es que calcular las derivadas parciales de esto con respecto a X y esa derivada parcial evaluarla en qué punto, en el punto 1 medio, 1. Bien, como lo hacen aquí, miren. Entonces, dice, las derivadas parciales de f con respecto a X y Y son. Entonces, miremos cuánto van las derivadas, que son sencillas. Si derivo con respecto a X, aquí este 2 de exponente pasa a multiplicar, que se cancela con este 2. Me queda menos X. Bien, porque Y cuadrado es constante. Estoy derivando con respecto a X. Y 25 octavos también es constante. Y cuando derivo con respecto a Y, X cuadrado sobre 2 es una constante. Entonces cuando derivo a 0. Y aquí la derivada de menos Y cuadrado es menos 2Y. Bien, y eso también es constante. Entonces su derivada es 0. Entonces ya tenemos las derivadas parciales de la función. Y ahorita, como nos han pedido que calculemos las pendientes en esas direcciones, en X y en Y, en el punto 1 medio, 1, 2. Entonces, recuerden que estas primeras dos coordenadas son las coordenadas X y Y. Entonces, evaluamos esas derivadas parciales en esas coordenadas, 1 medio, 1. Cuando evalúo esta función en 1 medio, 1, X vale 1 medio, por eso aquí me queda menos 1 medio, con el menos de aquí. ¿Bien? Y pues la Y no aparece, entonces no se usa. Y cuando evalúo esta función en el punto 1 medio, 1, Y vale 1, entonces me quedaría menos 2 por 1, que es este menos 2 que aparece aquí. Entonces esas son las pendientes. Esta es la pendiente en la dirección X y esta es la pendiente en la dirección Y en este punto. Y gráficamente se va a ver así. Entonces recordemos, aquí nos han hecho la gráfica de la función, que es una especie de... Es un elipsoide, la parte superior de un elipsoide. Bien. Y como les decía antes,
si quiero calcular la pendiente en la dirección X, entonces la derivada parcial de f con respecto a X. Entonces considero Y constante. Entonces ese plano que se ve aquí, de color amarillo, ese plano está cortando en qué altura en el eje Y. ¿Qué altura es esta? Entonces cuando 1, estoy derivando, ¿cuál? 1. Ese es 1, porque cuando estoy derivando con respecto a X, estoy considerando Y constante, entonces Y vale 1. Entonces genero ese plano ahí que cuando lo extiendo, corta la superficie y genera esta curva. Y esa es la pendiente de esta recta en ese punto. Esta recta aquí azul. Esa pendiente va a ser menos 1/2. Bien. Y lo mismo para el otro caso. Aquí corto con un plano en el que X vale 1/2 constante. Entonces, por aquí, este punto donde sale el plano, es 1/2. Y ese corta la superficie de tal forma que genera esta línea sombreada de negro. Y la pendiente de esta recta azul, esta recta tangente en ese punto, en el punto 1/2, 1,2, es menos 2. Son las interpretaciones gráficas de esas derivadas parciales cuando las evalúan en un punto. Bien. Entonces, nosotros también podemos hacer lo siguiente, derivar. Si yo derivo la función con respecto a X, esa derivada parcial es de nuevo una función de dos variables. Entonces yo podría también derivarla de nuevo. Todo eso es lo que se va a denominar derivadas parciales de orden superior. Bien. No puedo derivar solo una vez, sino dos veces. Así como en el caso de cálculo diferencial, que uno tiene una función y la deriva dos, tres veces. Cuando uno la deriva una vez, realmente lo usa para hallar máximos, mínimos. Cuando la deriva la segunda vez, utiliza eso para hallar la concavidad de la función. Todo aquí se están generalizando esas ideas. Pues también podemos derivar de nuevo una función. Entonces aquí dice, consideremos la función z igual a f de xy, una función de dos variables, y supongamos que existen las derivadas parciales de segundo orden. ¿Qué quiere decir que existan? Pues que cuando aplicamos esa definición de límite que vimos ayer, ese límite existe. Entonces, podemos derivar, esta es la primera derivada parcial de la función, y esa primera derivada parcial, de nuevo la podemos derivar con respecto a x si queremos, si el límite existe. Y entonces vamos a usar esta notación que aparece aquí, para escribir que estoy derivando dos veces la función con respecto a la misma variable x. Podemos escribir el símbolo delta al cuadrado de f sobre delta de x cuadrado. Esto es notación simplemente. O podemos usar f sub fx sub x. Bien, aquí como aparece. Dos veces el x, para indicar que derivó dos veces. Lo mismo para el caso derivar con respecto a y. Bien. Entonces, cuando uno vea esto, cuando uno le pidan calcular, por ejemplo, f, perdón, aquí también podemos hacer derivadas cruzadas, ¿no? Entonces, yo primero puedo derivar la función con respecto a x, y lo que me dé, recuerden, cuando derivo con respecto a x, me queda de nuevo una función de dos variables. Entonces, puedo también derivar con respecto a y lo que me quede. Y eso lo vamos a denotar así, con este símbolo, que a su vez lo puedo escribir como f sub x por y. Bien. Y aquí se lee de esta forma. Si me piden, por ejemplo, calcular la derivada de una función me dan una función de dos variables y me piden calcular esta derivada cruzada aquí. ¿Cómo voy a leer eso? Pues, como aparece primero la x, quiere decir que primero derivo con respecto a x y luego lo que me dé lo derivo con respecto a y. Bien, es el orden de derivación como lo notan aquí. Entonces el orden va izquierda a derecha. Primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y estas se denominan derivadas cruzadas. Bien. O puedo derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces se llaman derivadas cruzadas o derivadas mixtas.
Y cuando derivo con respecto a la misma variable, dos veces con respecto a y o dos veces con respecto a x, pues son derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces eso es notación. Aquí aparece. El tercer y cuarto se llaman derivadas parciales mixtas o cruzadas. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Hemos hablado solamente de las derivadas de orden superior y un poco de la interpretación de las derivadas parciales en un punto, como una pendiente. Bueno, ¿preguntas? ¿Está todo bien? ¿Dana tiene preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Para ¿cuál? hacer esas derivadas, ¿tenemos que hacer el proceso como nos lo había explicado anteriormente o simplemente la sacamos pues directa? Entonces, el proceso es el mismo que antes. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, dice aquí, hallar derivadas parciales de segundo orden. Entonces, dice, hallar las derivadas parciales de segundo orden de esta función, que es 3xy cuadrado menos 2y más 5x cuadrado más y cuadrado, y determinar el valor de la derivada parcial mixta, primero con respecto a x, note, por lo que estudiamos antes, primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y lo evalúo en el punto de menos 1,2. Entonces nos dicen que hallemos las derivadas parciales de segundo orden. Entonces las de segundo orden son cuando derivo dos veces con respecto a x, luego dos veces con respecto a y luego las mixtas, ¿no? Entonces podemos empezar así. Vamos a calcular dos derivadas parciales de la función con respecto a x. Entonces, la primera, ¿cuánto me va a dar? Si digo con respecto a x esta función, pues me va a dar, suponemos que y es constante, y me quedaría pues, la derivada de x es 1, entonces me quedaría 3y cuadrado, es esto aquí. Estoy derivando con respecto a x, el menos 2y es constante, y aquí me daría, tengo x al cuadrado. Cuando derivo, este 2 pasa a multiplicar, daría 10x por y a la 2, que es esta parte. Bien, entonces eso es lo que aprendimos a hacer ayer. Ahora, si quiero derivar esto de nuevo con respecto a x, pues normal. Es decir, supongo que y es constante y aplico las reglas de derivación normal. Entonces derivamos esto de nuevo con respecto a x. Entonces esto sería constante, la derivada de esto va a dar 0. Y aquí aparece x. La derivada de x es 1 y me quedaría solamente el y al cuadrado. ¿Cómo, cómo, cómo aparece aquí? ¿Bien? Ahora, si ya sabemos calcular las derivas parciales de primer orden, las de segundo orden es lo mismo. Si notaron, ¿no? Suponer que la otra variable es constante y aplicar las reglas de derivación normal. Aquí de nuevo, si quiero derivar esto con respecto a la variable y, ¿pues ¿cuánto haría? Bueno, este 2 está aquí, exponente pasa a multiplicar, haría 6xy, ¿cierto? Y la derivada de menos 2y es menos 2, derivando con respecto a y. Y aquí, si derivo con respecto a y, me haría, este 2 pasa a multiplicar pues, por 5 10x al cuadrado por y. Entonces aquí tenemos esta derivada parcial de la función con respecto a y. Y si quiero, para derivar de nuevo con respecto a y, pues aplico la misma regla, pero aquí ya. Bien. Entonces sería, la derivada de y es 1, entonces me quedaría 6x, lo que aparece aquí. La derivada de menos 2 es 0, y aquí aparece y de nuevo. La derivada de y es 1. Entonces me quedaría la constante 10x cuadrado. Bien, entonces ya calculamos las derivadas de orden superior. Ahorita si quiero calcular la derivada mixta, entonces digamos que quiero calcular f, f de xy.
primero derivo con respecto a x, que ya la tenemos, y aquí nos dio esta parte, y luego con respecto a y, porque aquí aparece el otro índice que es y. Entonces, si derivo esto con respecto a y, ¿qué va a dar? Pues me haría, este 2 pasa a multiplicar, me haría 6y, y este 2 de aquí también pasa a multiplicar el 10, daría 20xy. Bien, entonces aquí tenemos esta derivada mixta. Y si la queremos evaluar esta derivada mixta en el punto que nos dicen, pues simplemente sustituirnos. X por menos 1, y por 2, y eso me va a dar, por ejemplo, si y es 2, me haría 2 por 6, 12. Y aquí me daría x es menos 1, y es 2, me haría menos 2 por 20 a menos 40. Entonces me haría 12 menos 40, que es menos 28. Y noten también algo interesante, que esta es la derivada de f con respecto a y. Si calculo ahorita, si derivo esto con respecto a x, ¿qué me va a dar? Me va a dar, derivando con respecto a x, aquí me haría 6y, esto es 0, y me daría, aquí con respecto a x, me haría 20xy. Entonces noten que las derivadas mixtas coinciden, ¿sí ven? Derivar con respecto a x primero y luego con respecto a y, es lo mismo que derivar con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces, casi todas las funciones que nosotros vamos a tratar aquí satisfacen esa propiedad, que las derivadas cruzadas son iguales. Bien, las derivadas mixtas son iguales. La condición que se pide es que la función sea continua en un disco en el que estoy hallando esas derivadas. Y las derivadas de orden superior, esas sí no coinciden, ¿no? No existe ningún teorema que la relacione. Mire que aquí la segunda derivada parcial de f con respecto a x dio 10y cuadrado, y aquí dio 6x más 10x cuadrado, completamente diferente. Bien, ¿alguna pregunta sobre esa parte? De derivadas mixtas y derivadas de orden superior. Está sencillo, ¿no? Es relacionar lo que hicimos ayer con lo de hoy. Que es lo mismo, calcular derivadas parciales en la final. Profe, pero por ejemplo en esa es la segunda derivada, pero entonces la derivada superior es la última derivada que se puede hacer. La derivada superior son derivadas que hago, cuando da la derivada superior es cuando derivo la función con respecto a la misma variable más de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí derivé la función f con respecto a x 2 veces. Esa ya es una derivada de orden superior. Si yo continúo derivando, la siguiente derivada también va a ser de orden superior. Pero cuando derivo con respecto a la misma variable, ¿no? Entonces aquí derivé 2 veces con respecto a y. Esta es de orden superior. Y estas son las mixtas, ¿no? Primero con respecto a uno y luego con respecto a la otra variable. ¿Está bien? Entonces, como podemos notar aquí en esta línea, miren, las derivadas mixtas en este caso coincidieron. Las dos dan 6y más 20xy. Noten aquí. Entonces existe un teorema, que es el teorema aquí inmediato, el 13.13, el que les mencionaba antes, que relaciona, da condiciones en las cuales esas derivadas van a ser iguales. Y esas condiciones casi siempre se verifican, casi siempre se tiene ese resultado. Entonces dice que el teorema llama igualdad de las derivadas parciales mixtas. Entonces dice, si f es una función de dos variables, x, y supongamos que las derivadas parciales son continuas en un disco. Piensan en el interior de una circunferencia, así como cuando estudiamos calcular dominios, en algunos nos dan discos. Entonces la función puede ser continua en el disco. Me refiero a las derivadas parciales cruzadas. ¿Qué quiere decir que la función sea continua en el disco? Quiere decir que para todo punto que está dentro del disco, en todo punto ella es continua, de acuerdo a la definición de continuidad que vimos ayer. Entonces, en esas condiciones, esas derivadas parciales van a ser iguales. Bien.
Entonces verifiquemos. Noten que aquí las derivadas parciales nos dieron estas funciones, que son las mismas, sí. Y note que esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿En qué punto la puedo evaluar? En menos 1,2. Sí, pero ese es un punto en el que nos dijeron que la evaluáramos, pero ¿será que esta función tiene como dominio todo el plano cartesiano? Sí, ¿no? Yo Sí, la puedo evaluar en cualquier punto porque no aparece una raíz, no tenemos ninguna restricción. Ni está, Profe, si se evalúa en cero, también la podemos evaluar en cero y daría valor cero. Mire, si x es 0 y y es 0, la función evaluada en cero, esta función que es la derivada mixta, daría 0. Entonces esa función está definida en cualquier punto del plano de R2. Por lo tanto, ella es continua en todos los puntos de R2. En particular, es continua en cualquier disco. Es decir, que esa función que nos dio, estas funciones que nos dieron ahí en ese ejemplo particular, satisfacen esta hipótesis. Y así, pues, se espera que sean iguales las derivadas cruzadas. Bien. Generalmente, casi todas las funciones que nosotros vamos a tratar aquí van a satisfacer que son continuas, excepto en un punto, como las que vimos ayer, que eran continuas en todos los números real, en todo el plano, excepto en el origen, por ejemplo, o en algún otro punto. Entonces, casi todas van a satisfacer esta condición de que las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces, este ejemplo aquí tiene que ver con, nosotros nos hemos enfocado mucho en funciones de dos variables, pero también podemos tratar funciones con tres variables, así como esta, que depende de x, de y, y de una tercera variable que es z, que está definida así. Entonces, si nos piden calcular la derivada de esta función con respecto a x, a y o a z, procedemos igual que antes. Por ejemplo, si nos piden calcular la derivada parcial de esta función con respecto a z, suponemos que x y y son constantes. Entonces, esto sería constante. Este x sería constante y derivaría solamente con respecto a z, que me daría 1 sobre z, ¿cierto? Por el x. Entonces, uno puede analizar. Entonces, cuando tenemos tres variables, se procede de la misma forma que antes. Bien, aquí hacen un ejemplo mostrando eso. Y nos dicen además que probemos lo siguiente. Nos dan una función de tres variables y nos dicen que probemos que estas derivadas cruzadas aquí son iguales. Entonces, ¿cómo tenemos que derivar? Si yo quiero probar esta primera igualdad, ¿qué tengo que hacer? Derivar primero con respecto a x y después con respecto a z. No, esto es lo que quiere decir este símbolo aquí. Entonces, notemos lo siguiente. ¿Cómo derivo esta función con respecto a x? Entonces, supongo que y y z son constantes. Entonces, la derivada exponencial de x, derivándola con respecto a x, va a ser ella misma. Entonces, me va a quedar y por exponencial de x. Y aquí me queda, la derivada de x es 1. 1 por logaritmo natural de z, que es constante. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x da esta cantidad, ¿cierto? Y si derivo con respecto a, si esta función ahorita, la derivo con respecto a z, ¿cuánto me va a dar? Porque yo quiero calcular esta cantidad, miren. Quiero calcular f de x, z. Entonces ya primero derivo con respecto a x, lo que me dé con respecto a z. Si hago eso, ya derivé con respecto a x. Si derivo con respecto a z, entonces y y x son constantes. Cuando derivo esto va a dar 0. Y la derivada de esto con respecto a z da 1 sobre z. Entonces eso me da esa derivada parcial. Y aquí el libro lo que está bien mostrando es que queremos mostrar esta igualdad. Bien, entonces ahorita calculemos la derivada de f con respecto a z. Y luego lo que nos dé lo derivamos con respecto a x.
y verificamos esa igualdad. Entonces, aquí está la función original de 3 variables. Si la derivo con respecto a z, nuevamente, esto se va porque es constante. X es constante y cuando derivo con respecto a z me da 1 sobre z, multiplicado por el x. Por eso me da esto aquí, ¿bien? Profe, pero esa exponencial, esa le pertenece a X, ¿sí? ¿Cuál? Sí, L a la X. Sí, esa cuando estoy derivando con respecto a z, entonces toda esa cantidad es constante. Entonces cuando derivo con respecto a z da 0. Sí, ya. Por eso la derivada de esa función con respecto a z me da x sobre z. Ahora, si yo derivo, noten que queremos probar esta desigualdad aquí, perdón, esta igualdad aquí. Entonces ya derivamos con respecto a z y ahora de nuevo, ahora debo derivar con respecto a x. Si derivo esto con respecto a x, ¿qué me va a dar? X, la derivada de x es 1. Entonces me daría 1 sobre z. Bien. Y eso muestra, pues, por un lado nos dio que f de xz es 1 sobre z y por el otro lado f de z de x es 1 sobre z también. Entonces eso probaría esta igualdad aquí. Ahora, si queremos probar estas otras 3 igualdades, tenemos que hacer ese proceso, ¿no? Primero derivo con respecto a x, luego 2 veces con respecto a z. Y miren que aquí estoy haciendo permutaciones. En todos los casos estoy derivando 2 veces con respecto a z y una con respecto a x, sino que cambio el orden de derivación. Y resulta que estas 3 derivadas coinciden. Entonces, eso es lo que menciona aquí el libro. Dice, el teorema anterior, el que vimos para el caso de funciones de 2 variables, sí aplica también para funciones de 3 o más variables, siempre y cuando esas derivadas parciales de segundo orden sean continuas. Bien, se pide continuidad, pero eso es algo que casi siempre vamos a tener aquí en los ejercicios, en las funciones que vamos a tratar. Entonces, las derivadas mixtas también coinciden para el caso de funciones de 3 o más variables. Es decir, que, por ejemplo, si yo derivo con respecto a y 2 veces en lugar de z, entonces también esas 3 derivadas coincidirían. Sustituyo donde está z por y. Bien, que serían las derivadas mixtas en caso de funciones de 3 variables. Esto es lo que tenemos por el momento. Entonces ahí ya terminaríamos la parte de derivadas de orden superior, derivadas mixtas. Bien, prácticamente todo se reduce a lo que hicimos ayer, calcular derivadas parciales de nuevo. Bien, entonces vamos a descansar 10 minutos, que ya va a acabar el tiempo aquí que nos da Zoom, de 40 minutos. Y continuamos a las 10:30. Bien, voy a hacer unos ejemplos que tengo en las notas y luego continuamos. ¿Preguntas? Entonces, las preguntas ahorita en la próxima clase, en la próxima sección, que ya va a acabar el tiempo. Ok, profe.